Señora Intendenta, Gobernador, querida Inés, familiares, amigos, militantes del Partido Socialista, me tocó muchas veces colocar estas placas, descubrirlas y rendir homenajes a muchos rosarinos ilustres. Un privilegio para mí poder hacerlo ahora desde otro lugar, a un hombre que dejó una huella en la historia política de la Argentina contemporánea, pero que además dejó una huella en los corazones y en las cabezas de todos aquellos que pudimos compartir con él algún tiempo de militancia y de construcción política. Yo miraba esas placas y me imaginaba un diálogo entre estos hombres y estas mujeres, que en algún caso fueron contemporáneos, en otros casos tuvieron alguna diferencia en sus tiempos de actuación, pero que tenían muchas cosas en común. Guillermo era un hombre de una cultura universal, enciclopédica, así que no es difícil imaginarlo en un diálogo con don Lisandro de la Torre, con Enrique del Valle y Barlucea, con Juana Elena Manso, con Dolores Dabat, con Juan Grela, con Emilia Bertolé, con Juan Álvarez, porque Guillermo podía hablar de historia, de política, de sociología, de agricultura, de pintura, de música, de arte. Era un hombre que leía mucho, como decía Inés, pero sobre todo que estudiaba de una manera metódica y sistemática a lo largo de toda su vida. Tuvo evidentemente una personalidad enorme, multifacética, por donde uno lo quiera mirar, pero claramente su impronta más fuerte tuvo que ver con su construcción política, que empezó desde muy joven, efectivamente, como decía Inés, desde su militancia universitaria, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, allí como presidente del Centro de Estudiantes, un joven militante, logra rápidamente en el año 58 una relevancia nacional liderando la lucha de los estudiantes universitarios de la Argentina por la universidad libre, la universidad laica, perdón, la universidad pública, en contra de aquellos que avanzaban con la universidad privada, con la universidad confesional. Y esa lucha que lo tuvo como protagonista le permitió rápidamente ser aclamado por los estudiantes presidente de la Federación Universitaria Argentina. Ese quizás sea su primer gran logro político. Después, poco tiempo después, fundaría el Movimiento Nacional Reformista, porque entendió rápidamente la necesidad de generar y crear una organización que le diera vida a las ideas, que pudiera transformar la realidad. Y él tenía, entre muchos sueños, el sueño de una universidad reformista, de una universidad pública, de una universidad libre, gratuita, y por eso trabajó toda su vida, y el Movimiento Nacional Reformista es uno de sus grandes legados. Unos años más tarde fundaría tal vez su mayor obra política, el Partido Socialista Popular, en 1972. Sería ese hecho, ese hito histórico, de alguna manera, una refundación del socialismo en la Argentina, cambiaría la historia del socialismo contemporáneo, volvería a ubicar al socialismo en el centro del escenario político, lo volvería a colocar entre las grandes corrientes del pensamiento político argentino y nos daría la oportunidad que hoy tenemos de construir una gran alternativa nacional. Ese socialismo que por obra de él también terminaría unificándose en el año 2002, y si bien no pudo verlo porque falleció un par de años antes, no hay ninguna duda
que el gran arquitecto y también el gran albañil de esa unificación del viejo tronco socialista fue Guillermo. Había sido electo diputado nacional en 1987, retornando con él el socialismo al Congreso Nacional después de muchos años, una tarea legislativa enorme a lo largo de muchos años, de mucho tiempo. Fue constituyente en 1994, uno de los mejores constituyentes que tuvo la Argentina en ese año, de los que hizo más aportes, de los que participó en más debates, siempre tratando de incorporar a la Constitución el pensamiento del socialismo, las ideas de avance social, de avance del trabajo, de defensa del trabajo, de la soberanía nacional, de todas aquellas ideas que formaban parte y forman parte del pensamiento socialista. Ese fue Guillermo Esteves Boero, la verdad que una figura gigantesca en el escenario de la política argentina. Pero además de un gran político, de un dirigente enorme, Guillermo fue un maestro de los jóvenes, especialmente un maestro de la juventud. Le dedicó gran parte de su tiempo, de su esfuerzo, de su compromiso, de sus documentos, de sus conferencias a los jóvenes, a la formación de los jóvenes, a transmitirles su motivación, sus sueños, sus ideales, a convocarlos a la construcción de una organización política y de un país distinto. Y también Guillermo fue un gran militante, porque no era de esos dirigentes que estaban en la tribuna, que estaban en las grandes reuniones de cúpulas. Era un general y un soldado al mismo tiempo. Siempre estuvo al lado de los compañeros, de los militantes, de los jóvenes, de los trabajadores. Recorría el país, recorría la provincia. Era un militante estricto, con él mismo primero y después con el resto de sus compañeros, orgánico, sistemático, en la organización de su trabajo político. Yo lo recuerdo de tantas imágenes que uno tiene de haber compartido con él, una en particular que a mí me impresionó mucho y que hoy todavía si cierro los ojos la tengo muy vívida en la memoria. Una tarde como hoy, sería de fin de año, 6, 7 de la tarde, un calor parecido al que hace hoy, en el barrio La Tablada, nuestro histórico local de calle Convención, local que conoce tanto Antonio y Hermes. Y allí estábamos con unos 20, 25 compañeros trabajadores, nuestro querido Sisto Sosa y otras compañeras y compañeros muy humildes de ese barrio. Y allí estaba Guillermo explicándoles la realidad de la Argentina, sería el año 87, 88, explicándoles cuál era el planteo del socialismo. Y yo pensaba para mí, y sigo pensando hoy, qué extraordinaria estatura moral, qué profundo compromiso con la causa que él se había propuesto, qué convicciones tan fuertes hay que tener para estar allí, en ese lugar, ese día. Un hombre que podía estar con Raúl Alfonsín, con Willy Brandt, con Ricardo Lagos, y al otro día podía estar allí en La Tablada con un grupo de humildes trabajadores, explicándoles con el mismo entusiasmo sus ideas. Ese era Guillermo, esas cosas lo pintaban de cuerpo entero. Pero yo la verdad que si tuviera que quedarme con alguna de sus facetas, de los valores, de su rica personalidad, tal vez pensando en el país de hoy, me quedaría con esa capacidad que tenía para construir utopías, sueños, ideales, pero además para poder transmitirlos, porque era un gran sembrador de sueños y de utopías. Tenía esa capacidad fantástica de los grandes líderes políticos de poder transmitirla y motivar a otros
y poder representar un mundo ideal, pero posible, y comprometernos a trabajar por ese mundo. Y ese fue Guillermo, y por eso dejó una huella tan profunda en cada uno de nosotros. Y en este país, digo, de hoy, un país agobiado no solo por el calor y los cortes de luz, sino agobiado por la corrupción, por la soberbia, por la prepotencia, por la violencia, por el narcotráfico, por la inflación, por la improvisación. ¿Qué necesidad habría hoy en la Argentina de hombres como Guillermo y de una utopía para un país que necesita reconstruir un proyecto de futuro, que necesita tener un horizonte y una propuesta para seguir adelante? Y también nosotros, digo, hoy como socialistas estamos necesitados de esa utopía, de esa fuerza, de esa convicción para construir nuestros sueños, para seguir avanzando, porque hoy la Argentina nos necesita. Hermes tiene sobre sus espaldas un extraordinario desafío, todos nosotros lo tenemos, y las utopías, los sueños, los ideales son el alimento para poder concretar esos grandes proyectos. Así que, Intendenta Municipal, muchas gracias por este homenaje, por darnos esta oportunidad, y gracias a todos por acompañarnos. Gracias.